El fútbol, conocido como el deporte rey, ha trascendido fronteras y culturas hasta convertirse en una pasión global que une a personas de todos lados, razas, regiones y estratos. No es solo un juego, es una pasión. En Colombia, el fútbol ha dejado muchas alegrías, pero también muchas tristezas y corrupción. En este video haremos un iceberg del fútbol colombiano. Recuerda que en el iceberg hay varios niveles en donde empezaré tocando temas más tranquilo e irá aumentando a medida que pasamos de antemano. Te invito a que te suscribas al canal de Lord Oscar y que compartas este video. Así que empecemos. En el nivel 1 tenemos el día que Carlos Antonio Vélez salió borracho. El suceso trata del comentarista deportivo más polémico de la historia del fútbol colombiano por sus comentarios y opiniones hasta en política, que lo han llevado a ser querido por algunos y odiado por muchos. El hecho sucedió en el Mundial de Alemania de 2006. En el previo de uno de los partidos de la cita orbital, el periodista se le vio muy contento y hablando enredado. Allí se ve a Vélez muy contento charlando con el Bolillo Gómez, quien era comentarista de RCN por ese entonces, y Jorge Eliezer Torres, el narrador. Lo extraño, su actitud daba muestra de que podía estar pasado de trago, incluso hablaba un poco enredado y estaba tan perdido que se puso a pelear por una luz. ¿Y estos se avivaron y se llevaron la luz de nosotros? ¿Esa luz de la nuestra? Sí, por favor. La camiseta de Santa Fe pintada con marcadores. Se jugaba la fecha 15 de la Liga Postobón en ese entonces. Lo más llamativo de la jornada no fueron los goles, sino los uniformes improvisados que tuvo que usar Independiente Santa Fe en su visita al Boyacá Chicó. El inconveniente pasó porque el utilero del equipo cardenal olvidó la maleta de los uniformes, pero él mismo resolvió. Tuvo la habilidad de resolver el impasse con los uniformes grises de entrenamiento y así jugar el primer tiempo. En ese momento salió a las calles de Boyacá y encontró réplica de las camisetas en un negocio ambulante. Las compró y los números se los puso con marcador. Con esas camisetas Santa Fe jugó el segundo tiempo. El día que Agustín Julio se hizo del 2 en pleno partido. Por la tercera fecha del finalización 2010, Santa Fe recibía al Cortuluá en el estadio El Campín, que estaba en plena remodelación para el Mundial Sub-20 de 2011. A los 63 minutos, el volante Camilo Giraldo se disponía a cobrar un tiro libre a favor del visitante. Inesperadamente, Agustín Julio se tiró al piso y comenzó a mostrar signos de dolor en su estómago. Hilario Cuenú, capitán del Cortuluá, fue a presionar al árbitro Sebastián Restrepo porque consideraba que Julio hacía tiempo, pues en ningún momento sufrió un golpe o algo parecido. De manera sorpresiva, el arquero se paró y salió corriendo al camerino. Sin guardameta no se puede reanudar el compromiso y por eso el partido estuvo parado durante 5 minutos. Agustín Julio entró como nuevo al campo de juego y agradeciéndole al árbitro. Estrella falsa de Medellín. La definición del campeonato colombiano en 1993 ha sido una de las más emocionantes en la historia. Simultáneamente se jugaban partidos en Medellín y Barranquilla y todo se decidió hasta el último momento. El tema fue que Medellín y Junior eran quienes tenían más opciones de ganar el campeonato. El partido finalizó primero en Medellín y con el resultado en Barranquilla celebraba el poderoso. Los jugadores comenzaron a dar la vuelta olímpica, regalaron la camiseta a los hinchas y se pusieron el tradicional collar de arepas. La Gambetta Estrada ya estaba dando entrevista como campeón cuando le llegó una mala noticia. En el último minuto, Valderrama le hizo un gran pase al Nene Mackenzie, eludió a Córdoba y definió con el arco solo. Los aficionados barranquilleros invadieron el campo de juego por varios minutos y fue difícil para el árbitro Fernando Paneso terminar el partido. Finalmente, Junior celebró después de 13 años y consiguió su tercera estrella. En el Medellín, el Pájaro Juárez y el Chiqui García consolaron al plantel y se conformaron con la clasificación a la Copa Libertadores. Si una estrella falsa te sorprende, no te imaginas lo que pasó en Barranquilla. La estrella falsa del Junior. Si hay un suceso que se convirtió viral en todo el mundo, es la falsa estrella que celebraron los hinchas del Junior de Barranquilla en mayo de 2014. Miles de hinchas del Junior de Barranquilla se tomaron esa noche de lunes las vías del sur de la ciudad para celebrar la octava estrella, la cual supuestamente había sido cedida por el Atlético Nacional debido a una demanda contra el partido. La locura se inició luego de que varios hinchas de Junior creyeran en una información falsa publicada en la red social Twitter por la cuenta Todo Sobre Fútbol. El mensaje decía: atención, última hora, Di Mayor acaba de darle el título a Junior de Barranquilla debido a que Nacional hizo 4 cambios. La premiación será mañana martes a las 6 de la mañana, la cual supuestamente había sido cedida por el Nacional de Medellín debido a una demanda contra el partido. El trino fue tan fuerte que unas 1000 personas, especialmente jóvenes, salieron a celebrar la octava falsa estrella de Junior. Mientras eso ocurría, los medios de comunicación lanzaban trinos y comunicados para decir que se trataba de una falsa información. Sin embargo, en la calle La Fidelidad que contuvieron los barranquilleros el pasado miércoles con la impactante pérdida del título, se manifestó en la vía Murillo que acogió los incautos. Celébralo, Curramba. La selección Colombia perdió contra Brasil.
Se trató del mayor ridículo de Colombia en toda la historia de fútbol. Se trató del preolímpico de fútbol sub-23 en Londrina, Brasil, en agosto de 2000. Javier Álvarez era el técnico de Colombia en ese momento. En la última fecha, Colombia enfrentaba a Brasil y para quedar eliminada debía recibir más de 6 goles. Por tal motivo, Álvarez cuidó a algunos jugadores que tenían amarilla, dándole paso a varios suplentes. El primer tiempo terminó a favor de Brasil 5-0 y Rufai Zapata, arquero de Colombia, habría sido el gran damnificado. Álvarez intentó recomponer el complemento, pero ya el daño estaba hecho y se vinieron 4 goles más en contra. Para terminar el nivel 1, te cuento el billete de 50.000 del pibe Valderrama. Carlos Valderrama es uno de los recordados exjugadores de la selección Colombia que no tenía pelos en la lengua para quejarse cuando algo le afectaba en la cancha, dado que el pibe siempre ha sido frentero para aplaudir lo que se hace bien y para lanzarle dardos a lo malo. Es que me van a robar aquí en mi casa, peleando la clasificación, sin motivo. Valderrama, luego de colgar los guayos, se atrevió a ser director deportivo y el 31 de octubre de 2007, ejerciendo esas labores con el Junior de Barranquilla contra el América de Cali, vivió un hecho peculiar en el fútbol colombiano. Una pelota que va para el cielo. ¿Qué está en el cielo, hermano? Hermano. Dado que el pibe le mostró un billete de 50.000 pesos al famoso árbitro Oscar Julián Ruiz, dado que este pitó una acción polémica que se convirtió en penal y gol para el cuadro escarlata. El gesto de Valderrama era como en contravía, por si al árbitro le estaban pagando para afectar al Junior de Barranquilla. ¿Qué maestro? Es que ahora el maletín. Aquí no hay maletín. Aquí nadie tiene maletín. Aquí en Junior, ¿cuándo había un maletín? No hay maletín. Pero tengo un billete de 20 aquí, bolsillo. Terminamos este nivel 1 y te invito a que vayas por unos mecatos mientras empezamos el nivel 2. Colombia rechaza organizar un mundial. Colombia no tiene tiempo para atender las extravagancias de la FIFA. Así de concluyente fue el entonces presidente colombiano Belisario Betancur en octubre de 1982, cuando anunció oficialmente que su país rechazaba organizar el Mundial de Fútbol que debía jugarse 4 años después. La nación sudamericana es desde entonces el único país que llegó a negarse a ser la sede de una Copa Mundial después de haber sido elegida para realizarla. Si bien se destaca la decisión tomada en aquel entonces de no ceder ante los desmedidos requerimientos de la FIFA, también se lamenta que el país hubiese sido incapaz de organizar un torneo con un plazo de 12 años. Una flotilla de limusinas, congelamiento de tarifas hoteleras, nuevas vías férreas y carreteras, recortes impositivos y una serie de inversiones eran algunos de los pedidos de la FIFA para Colombia. Cuando se canceló, hubo una especie de resignación porque sentimos como país que no podíamos organizarlo. El gobierno dijo que ese dinero era mejor invertirlo en salud y educación, pero al final, ni salud, ni educación, ni mundial hasta el día de hoy. Maradona en el América de Cali. El cartel de Cali estuvo vinculado con el fútbol y fueron conocidos. Se le vinculó con nexos con el América de Cali y varios jugadores de la época le dedicaron sus actuaciones. En 1978 Maradona habló con el Barcelona, pero el club español no contaba con un buen dinero para contratarlo. Un año después el crack vino a Cali a disputar una Copa de la Gobernación del Valle, en el que América, Cali, Cúcuta y Argentino eran los protagonistas. Maradona fue figura. Cuentan que le anotó 2 goles al América y luego 4 al elenco de Norte de Santander. Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez se interesaron en el argentino. El jugador volvió a Colombia en 1980. Disputó un partido con el Pereira, en el que ganó 4-3, pero los tantos del visitante los anotó el Pelusa. En ese torneo también jugaba el América, al igual que el Cali. La final la jugaron los Escarlatas con el Pereira. Los Rodríguez Orejuela invitaron a Maradona a hablar. Se dice que Diego recibió de manos del director técnico americano de la época, Gabriel Ochoa Uribe, la camiseta oficial del club colombiano. América le hizo una oferta al argentino, pero la contratación no se hizo. Nunca se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Maradona era cotizado, ya había sido campeón mundial juvenil en Japón. Se dice que a Maradona le ofrecieron $500.000 mensuales libres de impuestos para que firmara con el América, pero por algunos partidos, solo meses, pero dijo que no. Luego se supo que ya tenía todo arreglado para irse al Barcelona Fútbol Club. El baile de Watson Rentería anulado. En un clásico capitalino se presentó una situación que por años se convirtió en un gran meme. Millonarios en condición de local recibía a Santa Fe. El equipo rojo ganaba desde temprano 1-0, pero cercano al minuto 18 del primer tiempo, Watson Rentería, delantero del equipo Millonarios, recibiría un pase filtrado entre los defensas para marcar lo que sería el empate. Salió con mucha euforia a celebrar en la tribuna norte del Campín mientras el árbitro indicaba que estaba anulado. Durante varios segundos, sin darse cuenta, festejó un gol aun cuando ya el partido se había reanudado. Teo y sus hipopótamos.
¿Dónde están los sapos y las zapas que salgan? En 2020, un video de Teófilo Gutiérrez publicado en redes sociales causó polémica porque atacaba a sus detractores y los amenazaba. El hecho sucedió en plena reanudación del fútbol colombiano luego de la pandemia. Se jugaba la final de la Superliga Águila entre América y Junior. Contra todo pronóstico, Junior remontó la serie en condición de visitante en el Pascual Guerrero. Después de la celebración, Teófilo hizo un en vivo desde su Instagram, pero de un momento a otro se le filtraron hinchas de América de Cali. En el en vivo, Teófilo amenazaba a sus detractores con echarle a los lobos, a los tigres y hasta a los hipopótamos que tenía en el patio para partirlo en dos. ¡Qué locura! No le tiro los lobos, hueputa. La más perra. Un tiempo después del suceso anterior, América se coronaría bicampeón de fútbol colombiano contra Santa Fe. En la celebración, los jugadores del América no olvidaron lo sucedido con Teófilo, y mientras iban en el bus camino al aeropuerto, Marlon Torres, Jesús Cabrera y Duván Vergara protagonizarían un video en el que le pondría un apodo en el que le quedó para la historia a Teófilo Gutiérrez. La más perra. La definición de una semifinal con una moneda. En el campeonato colombiano de 1957 se disputó un torneo que se dice que fue el más largo y a la vez el más confuso de toda la historia de Colombia. La primera ronda fue fácil, todos contra todos a ida y vuelta, o sea 22 fechas. Tras terminarla, Independiente Medellín terminó primero y se aseguró un lugar en la final. Además, los 8 primeros clasificaron a la segunda fase. Les diré los 4 eliminados: América, Atlético Nacional, Bucaramanga y Millonarios. Los otros 8 equipos pasaron a un octagonal y el que lo ganara jugaría la final. Pero cuando iban 3 fechas, los eliminados en la primera fase, equipos ya poderosos, protestaron y ¿qué se hizo? Se les dio la razón. Se canceló el octagonal y se armó una nueva segunda fase. Entonces, se armaron 2 hexagonales a ida y vuelta. En el grupo A se produjo un triple empate entre Deportes Tolima, Deportivo Pereira e Independiente Medellín. Así que jugaron un desempate con el formato de un triangular a ida y vuelta. Tolima se impuso y pasó a la final de la fase. En tanto, en el grupo B no hubo tanta vuelta y terminó primero Cúcuta. Entonces, Cúcuta y Tolima jugaron por la definición de la segunda fase. La ida fue para Cúcuta, que ganó 1-0, pero en la vuelta Tolima se impuso 2-1. Esto obligó a que el 15 de marzo de 1958 se jugara un tercer partido en Medellín. Allí empataron 1-1. En aquellos años las definiciones por penales no existían, así que se optó por sortear la definición del finalista lanzando una moneda, y así Cúcuta ganó la etapa y logró clasificar a la definición del título. Poco a poco vamos bajando en el iceberg, y entre más vamos bajando estaremos aumentándole más a la curiosidad a este video. Por eso te invito a que lo pauses para que le des me gusta y vayas por algún mecato. Si has llegado hasta aquí es porque este video te ha parecido interesante y más de un evento de los que te relajó lo viviste o lo supiste. Sin embargo, nunca te ibas a imaginar que en el curso de la historia en el fútbol colombiano ha tenido muchas polémicas que aquí estaremos destacando, aunque es cierto lo que piensas, se nos escapan muchas, pero la idea es no hacer este video tan largo. Nivel 3. Barras bravas y paramilitares. Aquí no nos gustan los vándalos ni los escandalosos. Los vamos a requisar a todos y el que tenga armas, papas explosivas o marihuana, pues se queda. Esas fueron las palabras en el año 2001 del comandante de una columna de las autodefensas que operaban en Magdalena Medio. Al frente tenía unos 800 hinchas de los equipos de fútbol Millonarios y Nacional, que viajaban de Bogotá para ver el juego entre sus equipos en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña. El partido sería en Medellín, por eso en la vía habían hinchas de Millonarios que iban desde la capital e hinchas de Nacional que vivían en otras ciudades del país. Una de las excursiones de hinchas de Nacional con filial de Ibagué se varó y se bajaron a arreglar el bus. Para tan mala suerte que venía la excursión de los hinchas de Millonarios, y ustedes ya se imaginan qué podía pasar cuando se encontraron. Los enfrentamientos no solo afectó a los buses, sino que también afectó a algunos comerciantes del pueblo, y de un momento a otro apareció de la nada el grupo paramilitar que tuvo que hacer disparos al aire para controlar el disturbio. El comandante de los 300 hombres armados con fusiles ordenó a los conductores de los automotores dirigirse hacia una zona montañosa en dirección a Puerto Triunfo. Los 800 hinchas de ambos equipos fueron retenidos allí durante unas 3 horas, hasta que 2 voceros de las barras, un joven de Nacional y una muchacha de Millonarios, intercedieron ante el comandante para que los dejara ir. El comandante le dijo que tenían que pagar 1.000 pesos de multa cada uno, y los de Millonarios debían pagar además lo que se habían robado de las tiendas y los vidrios rotos de los buses y los vidrios de las ventanas que rompieron. Fue su veredicto. Algunos de los hinchas que hablaron dijeron que también les quitaron las boletas para entrar al estadio. Hacia las 11:30 de la mañana los buses comenzaron el camino de regreso. El día que Millonarios y Unión Magdalena jugaron en medio del caos. En la memoria del fútbol profesional colombiano quedará guardado el partido del octagonal de 1985.
En plena toma del Palacio de Justicia se dio la orden de jugar y transmitir Millonarios Unión Magdalena. Aquel 6 de noviembre de 1985, día de la toma del Palacio de Justicia, ocurrieron hechos que hasta el día de hoy no se han aclarado. Entre esos, el fútbol no debió ser protagonista esa noche, pero lo fue. El gobierno nacional de esa época decidió transmitir por radio y televisión el juego por la segunda fecha del octagonal final en el Campín, algo que era poco habitual para esa época. Fue un anuncio que salió a hacer la ministra de Comunicaciones de esa época, Noemí Sanín. No existían las transmisiones de fútbol en ese momento, pero había una declaratoria de interés nacional, y por el interés nacional se transmitían ciertos eventos deportivos como por ejemplo peleas de título mundial. Eso lo hacía el Estado y no ninguna programadora, pero esta vez el Estado con Irravisión declararon de interés nacional un partido que solo le interesaban a los hinchas de Unión y Millonarios. La toma del Palacio de Justicia inició a las 11:40 de la mañana. Millonarios en ese instante estaba en Zipaquirá, en una finca que parecía un convento, pero que la consideraban como una fortaleza, mientras que Unión Magdalena estaba concentrado en el Hotel Dan, cerca al Palacio de Justicia. Al principio hubo incertidumbre entre los jugadores, pero al final el encuentro se jugó por petición del gobierno nacional. Todo el mundo estaba sorprendido por la balacera que se estaba registrando en el Palacio de Justicia, una ciudad que estaba en vilo porque se estaba presentando uno de los actos terroristas y violentos más fuertes de la historia. Incluso hubo algunas dudas en la tarde de si se jugaba o no el partido, pero la presión del Estado fue tan grande que no solo ordenó que se jugara el partido, sino que también se transmitiera. Era muy surrealista, era absurdo ponerle atención al fútbol. Al Campín llegaron alrededor de 6.000 personas. Millonarios tenía que ganar para seguir en la pelea por el campeonato y además buscar un cupo a la Libertadores. Millonario ganaba 2-0 y los periodistas medio narraban el partido. La gente se iba de a poco del estadio de lo pesado que estaba el ambiente. Pan y circo para el pueblo. El gol fantasma de Santa Fe. El 30 de abril de 1989, en una época cuando el narcotráfico tenía sus tentáculos en varios sectores de Colombia, entre ellos el fútbol profesional, Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira se dieron cita en el Campín, ante un poco de más de 5.000 personas en las tribunas. Sobre los 19 minutos, el delantero rojo Héctor Sosa disputó un balón en el área. Lo alcanzó a puntear en el momento que el portero Reinel Ruiz salió para el mano a mano. El defensor Elber González corrió detrás del esférico y alcanzó a rechazarlo hacia el costado occidental de la cancha. Cuando un jugador de Pereira tomó la pelota para continuar la acción, el encuentro se detuvo porque el árbitro Manuel Castro señaló el punto central de la cancha, marcó gol para los Cardenales y en ese momento se produjo una discusión entre los jugadores y el cuerpo arbitral. Al final, el encuentro continuó de manera normal. Pereira empató a los 36 minutos gracias a un gol de Didi y el partido terminó 1-1 en Bogotá. Pelea entre Pinto y Comesaña. Ocurrió en el 2006, cuando el primero dirigía a Cúcuta y el uruguayo al Real Cartagena. Fue el domingo 6 de agosto de la cuarta fecha de la Copa Mustang 2006, cuando el Cúcuta, que dirigía Pinto, recibió al Real Cartagena, cuyo técnico era Julio Avelino Comesaña. Todas las emociones de ese encuentro se dieron en el segundo tiempo. El conjunto visitante se adelantó en el marcador con un gol de Luis Sillero en el minuto 68 y a los 77, Lincarlos Henry consiguió el gol del empate para el cuadro rojinegro. El mal arbitraje de Carlos Eduardo López comenzó a calentar los ánimos del técnico Pinto, quien comenzó a lanzar fuertes frases contra el árbitro central y según se conoció después le llegó a decir que Real Cartagena lo había comprado. Fue allí cuando Julio Avelino Comesaña se acercó hasta donde Pinto y le pegó su bofetada. Saque de honor entre Colombia y Hungría. El 2 de junio del año 1990 las selecciones de Hungría y Colombia se enfrentaban en un amistoso de preparación previo al Mundial de Italia 90. Faltaban solo 7 días para el debut cafetero en el torneo contra Emiratos Árabes Unidos. El pibe Valderrama no podía creer lo surrealista situación que tenía delante de él antes de empezar el partido. Una mujer en topless haciendo el saque de honor ante los aplausos de las 4.000 personas presentes. Aquel día Colombia perdió 3-1, pero para la historia el resultado fue lo de menos. La acción fue ni más ni menos que una protesta feminista tras la caída del comunismo en Hungría el 23 de octubre de 1989, con la proclamación de la República de Hungría para expresar la total libertad de las mujeres para vestir como quisieran. A continuación, bajaremos un nivel más, vamos para el nivel 4, un nivel que sigue siendo intermedio pero polémico. Ahora que bajamos un nivel y llegamos al cuarto, te compartiré historias que serán un poco más polémicas que las anteriores y mucho más preocupantes para la veracidad de nuestro balompié. Carmelo Valencia regala camiseta a Imer Machado. El 12 de abril del 2009, en un partido entre Real Cartagena y Millonarios Fútbol Club, sucedió algo que no se había visto en las canchas de fútbol de Colombia. Carmelo Valencia le regalaría la camiseta luego de terminar el encuentro a Imer Machado, y esto desató disturbios en el antiguo Pedro Heredia.
tras un partido con un polémico arbitraje. Real Cartagena peleaba por no descender en ese entonces. Los dirigentes del Real expresaron su malestar por el donativo. Señalaron que Valencia tuvo una conducta inapropiada y proyectaron un cono de sombra sobre la actuación de Machado en el partido. El Pacto de Lima. Para las eliminatorias Rusia 2018, Perú y Colombia llegaban con chances de ir al Mundial. A los visitantes le era suficiente el empate y la blanquirroja dependía de otros encuentros en caso de empate. Todos los resultados a favor de estas dos selecciones se habían dado y el empate bastaba para que ambas selecciones fueran al Mundial. En el arranque del partido ambos buscaban la victoria. Colombia se adelantó con un gol de James Rodríguez y luego Paolo Guerrero empató de un recordado tiro libre que debió ser con 2 toques y terminó metiendo a Ospina en propia puerta. El gol del Depredador fue a los 75 y para cuando se dio el empate ya había información importante para ambas escuadras. El empate los metía a Rusia 2018. Según prensa e hinchas, los últimos minutos casi ni se disputaron y ambas selecciones se dedicaron a cuidar su arco y tener la posesión del balón. Más que no querer atacar, sabían que arriesgar en ofensiva les podía costar muy caro. La derrota los perjudicaba a los dos. Así se pasaron los últimos minutos en el Nacional, hasta que el árbitro del partido dio el pitazo final, 1-1 y ambos clasificados a Rusia 2018. Después, por la prensa internacional fue llamado como el Pacto de Lima. El día que René Higuita le pegó al periodista César Augusto Londoño. Después del Mundial de Italia 1990, René Higuita, Leonel Álvarez y Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama fueron fichados por el Real Valladolid de España, pero luego de no poder radicarse en Europa, el guardameta retornó al fútbol colombiano. En 1992, varios medios hablaron sobre algunos casos de indisciplina que habría tenido René, siendo César Augusto Londoño uno de los más enfáticos en el tema, y cuando estos dos se cruzaron en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, Higuita le propinó un golpe en la cara al periodista. "No me lo quites, a ver qué es lo que este quiere conmigo", decía Higuita mientras Edgar Perea lo detenía de seguir golpeando a Londoño. Recoge bolas ayuda a Nacional a ganar ante el América. El 2 de mayo de 2007, por la fecha 16 de la extinta Copa Mustang, Atlético Nacional recibió en su estadio al América de Cali, en el marco de los 60 años del conjunto verdolaga, que tuvo como invitados a varias de sus figuras de antaño. Un recogebola fue el que terminó robándose el show en el Atanasio Girardot. El niño aprovechó un error del portero Milton Patiño, que dejó su portería a la merced de un saque de banda que terminó en el primer gol del Rey de Copas, que celebró su aniversario con goleada 4-0 sobre los Diablos Rojos. A pesar de no ser parte del once inicial de Héctor Quintabani, entrenador de ese entonces de Atlético Nacional, Óscar Urrego salió aplaudido como un jugador más del conjunto antioqueño que en aquel año se coronó campeón de los 2 torneos. Hasta aquí llega el nivel 4 y bajaremos un nivel más y llegando así al nivel 5. Para eso podrás encontrar la segunda parte de este video en la descripción de este video o también en el primer comentario que está fijado. Por lo pronto yo te invito a que te suscribas y a que no te pierdas la segunda parte. Soy Lord Oscar.